Hablar entonces de la reorientación de médicos generales a médicos familiares es hablar de un contexto de la medicina familiar mexicana diferente a la de cualquier otro. Si bien es cierto que casi todo el mundo ubicamos el inicio de la medicina familiar mexicana en 1971, que es cuando inicia el curso de especialización en medicina familiar, la historia se remonta 20 años antes, en el cual un grupo de médicos generales, precisamente por la historia que tenían de los países del norte, como Canadá y Estados Unidos, empiezan a proponer al Instituto Mexicano del Seguro Social un sistema de atención diferente, en el cual la adscripción a consultorio fuera importante para el médico familiar, y una serie de cambios importantes, lo que trae posteriormente que ese modelo se fuera llevando a cabo en diferentes unidades de medicina familiar, y la creación precisamente en 1955 de ese sistema médico familiar, con la creación de la categoría contractual de médico familiar, con un perfil profesional bastante específico, diferente a la del médico general, y con una cantidad remunerativa diferente a la del médico general. Quiero comentarles que desde 1955 a la fecha, el sistema médico familiar ha tenido N cantidad de cambios. Inicialmente la adscripción empezó con un médico familiar de adultos y un médico familiar de menores. Posteriormente se junta esta población y se tiene, por ejemplo, el horario discontinuo. Posteriormente se le da énfasis a la atención ya familiar, pero adscripción por zonas, y posteriormente se le da un énfasis importante a la anticipación. En cuanto a la especialización, su desarrollo se da en 1971, como ya lo señalé, y inicia esta residencia médica aún sin un aval de una institución educativa. Fue hasta 1974 cuando la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el aval a este curso de especialización, y en 1975, viendo la orientación mundial que tenía la medicina familiar, se crea el Departamento de Medicina General, Familiar y Comunitaria de la UNAM, departamento que posteriormente, en 2002, cambia su nombre al Departamento de Medicina Familiar, por considerar que precisamente la medicina familiar es un generalista, el médico familiar, y que además lo comunitario, por definición, tiene que estar en medicina familiar. Posteriormente, algunas otras instituciones, como es el ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad Social para Trabajadores del Estado, y la propia Secretaría de Salud, que se encarga de la atención a pacientes sin aportación, crean la residencia de medicina familiar. En 1993 se da el primer paso para la reconversión de médicos generales a médicos familiares, porque el ISSSTE, en un proceso para implementar el sistema médico familiar, hizo un aproximado de cuánto tiempo tardaría en reemplazar a sus médicos generales cuando se fueran jubilando por médicos que tenían la especialidad a través de un examen nacional de residencia sin ser trabajadores de ellos. Y el tiempo que iba a durar este proceso iba a ser aproximadamente de 30 años. De tal manera que no podían esperar tanto, y por lo tanto, por ello, precisamente, se debería de crear un programa que le permitiera al médico general reconvertirse a médico familiar. Este programa tenía una duración de 2 años y posteriormente lo voy a ir señalando. Posteriormente, en 1994, es muy importante la creación del Plan Único de Especialización Médica, en el cual, a través de un programa de cada una de las especialidades, se adhieren las diferentes universidades. En México actualmente tenemos un total de 29 universidades que reconocen el posgrado de medicina familiar, y con un programa de especialización que tiene un núcleo sustantivo, un núcleo curricular, y que, de acuerdo a la forma como cada universidad ve a la medicina familiar, le pone diferentes aderezos. También es importante señalar que en 2002 se inicia el curso de especialización de conversión de médicos generales a médicos familiares en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución más importante de seguridad social y que además tiene un sistema médico familiar bien implementado. Este cambio se dio a partir de cambio en la legislación. Empujados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
los médicos especialistas deberían tener ahora una cédula profesional de especialista. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía un problema importante. Les había dado la categoría contractual de médico familiar a médicos generales que no tenían la especialidad, por la historia que ya les acabo de comentar. De tal manera que esos médicos familiares no iban a poder ejercer la especialidad de medicina familiar en el IMSS si no tenían una cédula profesional de especialista. Y por eso se hizo un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México que permitiera esta reorientación de los médicos generales a médicos familiares. La entrada a la residencia de medicina familiar es a través de un examen nacional de residencias médicas que organiza el Comité de Posgrado y Educación Continua de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos. Este curso de reorientación no tenía, digamos, hasta el 2012, el aval de esta Comisión Interinstitucional, porque el manejo, digamos, de esta situación era complicado, porque no se quería que fuera una vía de entrada a la residencia médica de manera sencilla, ¿no? Entonces, de tal manera que fue hasta 2012 donde se plasmaron en este comité de posgrado las reglas muy claras de qué características debería tener este médico para ingresar. Algo que también tendríamos que señalar es la asociación académica, que empezó en realidad, si bien es cierto que existían una serie de agrupaciones, asociaciones civiles, que empezaron prácticamente con la medicina familiar en 1976, fue hasta 1987-88 que el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar se constituyó y que se logró el aval por parte de la Academia Nacional de Medicina, que por cierto mañana celebramos nuestros 65 años de haber iniciado nuestra constitución como Consejo Mexicano de Certificación. Otro gran paso ha sido el Colegio Mexicano de Medicina Familiar en 1994, hoy Federación Mexicana de Medicina Familiar, y lo señalo de manera importante porque estas dos agrupaciones han empujado también en México la especialización y de alguna manera el desarrollo de la medicina familiar. Hoy día, por ejemplo, el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar tiene dos funciones sustantivas. Primero, avalar la calidad de la formación de los médicos que egresan de la residencia médica, y segundo, avalar el desarrollo profesional continuo de los médicos familiares. Okay. Bien, de tal manera que entonces en México tenemos dos vías para ingreso a la especialización. Una es a través de un examen nacional de residencias médicas, en el cual todo mundo tiene acceso a ese examen, se seleccionan el número de plazas, dependiendo de la posibilidad de formación que tienen las instituciones de salud, y en ese sentido les puedo decir que hoy día, bajo esa modalidad, en México existen más de 8,000 residentes, formándose entre los 3 grados que dura el curso de especialización. Y el segundo es convenio específico. Este convenio específico también se ingresa a través de un examen, pero ese examen es aplicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que acreditar ese examen, desde luego, para poder ingresar al curso. La diferencia es de que los de residencia médica no tienen ningún antecedente laboral. El convenio específico necesariamente debe existir esta contratación definitiva de la institución de salud. El tiempo de la residencia a través del examen nacional es de tiempo completo, mientras que para los de convenio se ha ido modificando, se les otorga la beca. Inició con una beca de 4 meses para dedicarse de tiempo exclusivo a la residencia, y los otros 8 meses los alumnos tenían la tutoría directamente de un médico especialista en medicina familiar, ¿sí? Y ese tiempo se ha ido aumentando de tal manera que hoy día, por ejemplo, ya todos los médicos que ingresan a través de esta modalidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social ya se les da el tiempo completo, todo un año. Pero tenemos también la modalidad en algunos otros estados, por ejemplo, Secretaría de Salud de Querétaro, Secretaría de Salud de Sonora, en los cuales se les da 6 meses de tiempo completo para que vayan a hospital, consulta externa de los hospitales, a tener esta preparación con los médicos de medicina interna, pediatría, ginecobstetricia y cirugía, y durante ese tiempo sí realizan sus guardias. Algo que hay que señalar es de que la exigencia académica universitaria son exactamente las mismas. Bien.
Gracias. ¿Cuáles son las estrategias del modelo? Primero, un acuerdo de colaboración entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, la universidad como institución educativa y el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar, como un organismo que iba a validar este proceso una vez que el médico egresara, por un lado, y por otro, que es necesario hoy día en México, que para otorgar la cédula profesional de especialista, la Dirección General de Profesiones compruebe a través del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialización que el médico está certificado, es decir, que tiene una evaluación por parte de sus pares y que sus pares certifican que el médico tiene las competencias necesarias, ¿no? Algo también importante a señalar es que el plan académico, cuando estas tres instancias se ponen de acuerdo, lo primero que señalan es que el plan académico tiene que ser exactamente igual, tanto el que ingrese a través del examen nacional de residencias médicas como el que ingrese a través de este examen de competencia académica. Y por lo tanto, exactamente las mismas exigencias. En ese sentido, debe de durar 3 años el curso de especialización, las mismas exigencias académicas. Es importante aquí que este curso, a diferencia del curso que ingresa a través de la vía del examen nacional de residencias médicas, este curso sí debe de tener un profesor titular de tiempo completo, porque la función de este médico titular, de este profesor titular, que es especialista en medicina familiar y que además está certificado y que además tiene publicaciones, tiene que ir directamente a los consultorios de los diferentes alumnos a que reciban la tutoría en el trabajo, ¿no? Las estrategias educativas de vinculación teórica práctica, ahorita se los voy a señalar. Bien, ¿cuáles son los atributos de este modelo educativo? Son 4 básicamente. El primero de ellos tiene que ver con la flexibilidad, dado que estos médicos están en la operación y deben de tener actividades académicas. Las actividades académicas se realizan de acuerdo a cada región. Hay médicos que su actividad académica lo tienen sábados y domingos incluso, que son los días de descanso ahí en México, que no hay medicina familiar actualmente, aunque hay algunos modelos que están tornando a que haya medicina familiar también sábados y domingos. Hay otros que tienen actividad académica en la mañana y otros en la tarde, dependiendo también de las distancias, porque generalmente la sede del curso de especialización está concentrado en la capital del estado. El segundo es la estructura. La estructura es a través de 3 asignaturas y un trabajo de atención médica que ahorita voy a tomar. El aprendizaje está centrado en el alumno, es decir, el alumno tiene que estar preparando semanalmente, de acuerdo a la problemática propia de su consultorio, una serie de trabajos importantes. Y las actividades integrativas a través, por ejemplo, de videograbaciones. El alumno tiene que presentar ante sus profesores y ante el resto de compañeros una serie de situaciones que le permiten, conjuntamente con sus compañeros, tener este proceso educativo. ¿Ya? Ok, ¿cuáles son los criterios de selección? Primero, desde luego, ser médico general de la institución, tener una edad máxima de 40 años, la contratación definitiva, eso es muy importante, y tener la población adscrita. Por lo tanto, la antigüedad institucional ha ido cambiando dependiendo de las necesidades de cada institución. Lo que sí es un requisito muy importante, dado a la metodología, es de que tengan una adscripción a un consultorio específico y ese consultorio, desde luego, población. La función del tutor no solamente es a través de la práctica clínica, sino también hace una revisión de los expedientes de tal manera que se vea cómo el alumno va avanzando, no solamente a través de su práctica, sino a través de cómo va registrando esa práctica, y de tal manera que quede plasmado la integralidad, la continuidad y la anticipación dentro de este proceso. ¿Queda con la siguiente, por favor? Ok. ¿Cuáles son los criterios de ingreso? Ya lo decía yo, el acreditar el examen de competencia académica, la comprensión del examen de inglés y ser seleccionado por la institución de salud, porque en ocasiones existe un mayor número de aspirantes a ingresar a este curso que el número de posibilidades económicas. ¿Qué es lo que obtienen ellos? La beca de su salario 100% durante el tiempo que dura la rotación hospitalaria. Cabe hacer mención que durante el tiempo de la rotación hospitalaria tienen actividades como cualquier otro médico residente, es decir, tienen guardias, tienen actividad clínica complementaria igual,
y actividad académica. Algo importante que tendríamos que señalar es que deben de firmar un convenio de compromiso de que al egresar del curso de especialización ellos van a ocupar el mismo puesto en el lugar donde se están desarrollando. ¿Por qué? Porque es específico esta situación. La siguiente, por favor. Esas son características contractuales de la cual resalto a ustedes que cuando el médico familiar termine el curso de especialización, de inmediato cambia la categoría de médico general a médico familiar y por lo tanto tiene un sueldo diferente, ¿sí? Y diferentes prestaciones también. La siguiente, por favor. Son los criterios de permanencia como cualquier otra especialidad. Tienen que aprobar todas las actividades académicas, por lo tanto asignaturas, no tener adeudo documental. La siguiente, por favor. Cabe aclarar que se les hace un examen departamental cada año y el alumno tiene que acreditar ese examen departamental a pesar de que su profesor haya acreditado. Rápidamente paso a recomendaciones. La siguiente, por favor. Es el número de alumnos que tenemos actualmente en el sistema. Hasta el momento se han formado a través de este proceso más de 4,000 médicos especialistas en medicina familiar. La siguiente. Bien, las recomendaciones, primero, señalar que la reorientación de médicos generales a través de este proceso de reorientación es una estrategia robusta para implementar, fortalecer y afianzar el modelo de atención médica centrado en la familia y en la atención primaria. Segundo, lo que ya señalaba, que se trata de un proceso flexible, estructurado, centrado en el alumno integrativo, que se tiene que adaptar a la realidad de cada uno de los países. La siguiente, por favor. Bien, algo que es muy importante es que se deben conjugar esfuerzos y voluntades de las autoridades, tanto del sector educativo como del sector salud, pero esto debe de quedar plasmado en un documento, un convenio de colaboración académica que trascienda más allá de las posibilidades de las gestiones, porque ese es un problema que nosotros hemos visto, que cuando cambia la gestión en algún tramo de control, el programa puede echarse para atrás, ¿no? Bien, es muy importante que este modelo es un traje a la medida, que debe partir precisamente de un diagnóstico situacional del Sistema Nacional de Salud, del modelo de atención a la salud que se quiera llevar a cabo, del mercado de trabajo del país y desde luego de los derechos contractuales. La siguiente, por favor. Es importante también lo que ya señalaba, que en este desarrollo haya una armonía importante con la universidad, que haya un desarrollo importante con la propia práctica y desde luego con las asociaciones académicas. Es importante, por último, conseguir el acompañamiento de diversas instancias con experiencia, en el cual yo, en mi caso, tengo la autorización de mis autoridades, del director de la Facultad de Medicina y de la doctora Minerva Paulina Hernández, que es nuestra presidenta del Consejo de Certificación, de ofrecerles el acompañamiento que requieran, dada nuestra experiencia, ¿no? Les agradezco mucho su